Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 20 de julio del 2026. Y tenemos algunas novedades en los mercados, más allá de las típicas narrativas de las últimas semanas que hemos tenido entre la inteligencia artificial y el conflicto en Medio Oriente. Ahora se suma el tema de la inteligencia artificial asociada a los semiconductores, que entraron en una corrección importante. Tuvimos caídas relevantes la semana pasada y que eso se extiende a diferentes mercados que precisamente hoy día estaremos detallando qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en los mercados emergentes, que a diferencia de otras ocasiones, ahora tiene un gran impacto también todo lo que ha pasado con los semiconductores y con la inteligencia artificial. Así que todo esto pone a prueba el rally sobre la inteligencia artificial, más aún en este contexto en donde estamos en temporada de resultados con las empresas de Estados Unidos. Un dato muy importante la semana pasada, la inflación sorprendió favorablemente, salió mucho más bajo de lo esperado y frenó por ahora el temor a una alza inmediata de la Fed para esta decisión de tasas que se viene ahora en julio. Así que buenas noticias por ahí y eso calma un poquito todo el escenario en que se venía hablando en las últimas semanas de que la Fed podía subir las tasas incluso en dos ocasiones en el segundo semestre. Los grandes bancos abren favorablemente la temporada de resultados, pero Netflix decepciona. Y la guerra entre Estados Unidos e Irán mantiene al petróleo WTI sobre los $80 el barril. Así que una semana bastante movida y por supuesto hablaremos de todas las implicancias para tus inversiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y como siempre los invitamos a poder ayudarlos en todo lo que tiene que ver con sus finanzas personales, el dinero y también sus inversiones. ¿Y qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, tenemos una caída del S&P 500 de un 1,6% y el Nasdaq sorprende de manera importante con una caída del 4,2% asociado a todo este sector de semiconductores que hablábamos previamente. El IPSA también retrocede un 0,7%, bastante menor que lo que ocurre en los mercados norteamericanos y también sorprendente desde el punto de vista de que el petróleo subió mucho y eso en general nos afecta, pero probablemente ahí jugó un rol importante la aprobación en el Senado de la mega reforma que también estaremos hablando más adelante. El VIX, el índice del miedo, subió casi un 11%, el Bitcoin sube un 2,8%, el dólar index se mantiene bastante estable y cae solamente un 0,2%, el dólar sube un 1,1% asociado a lo que comentaba recién, un cobre más débil, un petróleo más fuerte, eso en general afecta a los activos chilenos. El petróleo WTI subiendo un 15,6%, un salto muy drástico, muy fuerte la última semana, y el oro y el cobre caen, el oro cae un 2,3% y el cobre cae un 0,3%. Y acá tenemos el tablero en donde destaca, por supuesto, todo lo que es el sector de semiconductores. Nvidia ya se mantiene un poquito más estable, pero otras acciones como MU y AMD, al igual que Intel, cayendo todas más de un 10%. Microsoft sólida, subiendo un 2%, Apple subiendo casi un 6%, Tesla cayendo cerca de un 6% y como decíamos anteriormente, Netflix cayendo un 6% tras el reporte de resultados que no fueron muy bien percibidos por el mercado. En general, el sector financiero bastante bien, a excepción del Citi, que cae y evidentemente esto tiene mucho que ver con los resultados que se dieron a conocer. Y el sector en energía también subiendo de manera sólida a partir del salto que se pega el precio del petróleo. Y vuelve a estar en las noticias, en los titulares, este conflicto entre Irán y Estados Unidos. Ahí aparece este cese al fuego, este acuerdo que se había llegado rompiéndolo Donald Trump. Entiendo que ya llevan 7-8 días de bombardeos durante las noches por parte de Estados Unidos e Irán, así que esto sigue, la verdad que volvió a una cierta normalidad que teníamos antes, lamentablemente, de lo que es el conflicto geopolítico, la guerra propiamente tal. Así que veremos en qué decanta todo esto. En general, evidentemente, este conflicto no se va a extender de manera infinita, tiene una fecha de expiración que entendemos que Donald Trump lo tiene muy claro y quiere poner fin pronto y por eso ha sido quizás más agresivo también en los últimos ataques. Y acá tenemos el precio del petróleo que sube bastante fuerte, pero hay que tener en cuenta de que los mercados suelen moverse en zigzag, suelen moverse en impulsos y correcciones y por lo tanto la gran caída que vivimos desde los $110 hasta los 68
no es tan raro ver un rebote como el que estamos presenciando ahora. Y creo que lo más positivo de este rebote es que no se ha vuelto a situar sobre los $90, se mantiene bastante acotado en torno a los $80 el barril en el caso del petróleo WTI. Si volviéramos a ese rango en donde el petróleo se mantuvo por muchas semanas entre 90 y $100, ahí sí que estaríamos hablando de un conflicto más complejo desde el punto de vista de la prolongación y el impacto que tendría un precio del petróleo en esos niveles que por ahora no se observa. Ahora, evidentemente, si sigue este conflicto por más días, podría eso volver a ocurrir, pero hasta ahora este impulso hasta niveles de $80 y un poquito más es algo de cierta forma esperable dentro de los grandes movimientos que ha tenido el petróleo en las últimas semanas. Y la buena noticia es que precisamente el gran impacto que veríamos era en la inflación. Ese impacto se vio, pero rápidamente se empieza a moderar la inflación de los últimos 12 meses a un 3,5% en Estados Unidos y la inflación del último mes de junio quedó en menos 0,4% en Estados Unidos cuando se esperaba menos 0,1%. Así que lo más importante de esto, y mirando el Core PCA, la inflación Core, lo más importante es que está bastante acotada aún y no vemos un traspaso de estos precios del combustible más altos a toda la economía, que eso es algo bastante positivo. Yo creo que es la mirada más favorable de todo esto, de toda esta situación. Habló Kevin Warsh ante el Congreso la semana pasada, pero no dijo nada muy nuevo. Y mantiene este discurso, esta comunicación muy alineado a lo que son los principios de la Fed. Vamos a mirar los datos, si la inflación sube, evidentemente que podemos subir las tasas, no de esa forma, no tan literal, pero básicamente diciendo lo que todos sabemos y por lo tanto desde ese punto de vista no hubo grandes sorpresas en este discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que fue el primer discurso importante, en este caso, ante el Congreso. Por el lado de otras cifras que conocimos, las ventas minoristas core en Estados Unidos quedaron un poquito más bajo de lo esperado, las ventas retail en general en línea y las peticiones semanales de empleo un poco mejor, lo cual da cuenta de que la economía de Estados Unidos sigue firme y la inflación es la buena noticia en que cede, cae o se modera de una manera bastante acelerada y eso cambia las expectativas de lo que puede hacer la Fed en las próximas reuniones. El 29 de julio aumenta considerablemente la probabilidad a mantener las tasas a un 86%, cuando la semana pasada estábamos en un 66%. Nos pegamos un salto de un 20% en la probabilidad de mantención de tasas. Y para la decisión de septiembre, ahí no cambia mucho la situación. Ahí tenemos que todavía existe un 53% de un alza de tasas, que ese es el escenario más probable hoy día. Yo creo que la posibilidad de dos alzas consecutivas es prácticamente descartado a partir del dato anterior y por lo tanto lo que nos vamos a jugar en las próximas semanas es si se mantiene la tasa en el rango 3,5-3,75 o viene un alza de tasas en septiembre. Queda mucho tiempo para eso y por lo tanto en eso nos vamos a jugar las próximas semanas el cambio de probabilidades que veremos en esta tabla que siempre la miramos muy de cerca. Lo que es los bonos del Tesoro de 10 años se mantienen más o menos estables en la última semana, todavía bajo el 4,6%, pero ahí firme, cercano a ese nivel que, como hemos dicho anteriormente, es el nivel de dolor para la administración actual, para Donald Trump y para lo que eventualmente haga, por ejemplo, en torno al conflicto geopolítico con Irán. Sabemos que cuando las cosas se le complican a Donald Trump, cambia su parecer, cambia su discurso, y por lo tanto ahí tiene una posibilidad de manejo de la situación, en este caso económica. Así que ese nivel sigue siendo crítico y por supuesto que si es que llegara a subir esa tasa del bono del Tesoro de 10 años, podría haber cambio precisamente en lo que estamos viviendo en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y tenemos un nuevo webinar en esta oportunidad mañana martes 21 de julio a las 7 de la tarde. Burbuja de la IA, cómo invertir en un mercado que sigue cambiando, y esta presentación la haremos junto a BTG Pactual con Diego Bobadilla. Así que todos invitados, mañana a las 7 de la tarde, un webinar gratuito para hablar de mercado y hablar en particular de algunos instrumentos que podamos estar hoy día teniendo a la vista en consideración. Esto en general lo hacemos para los clientes. En esta oportunidad vamos a hacer este webinar gratuito abierto para toda nuestra comunidad. El link está acá abajito de la descripción, así que ahí se pueden inscribir absolutamente gratis. Y ahora pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas, en donde volvemos a traer a colación esta tabla que miramos semana tras semana. No ha cambiado mucho, sigue el Bitcoin en la parte baja, sigue el oro en la parte baja y sigue liderando ahora
los commodities que vuelven al primer lugar por este salto que se pega el precio del petróleo. Las small caps, las acciones value, son las que lideran desde el punto de vista de las acciones en Estados Unidos. Y ahí tenemos al Nasdaq 100 que venía muy bien, cercano a un 20% de retorno en el año, pero ahora cayó a un 14% precisamente por la corrección que estamos viviendo en los últimos días. En general, los mercados accionarios bastante bien este año, todo lo que es el mundo de tasas, de renta fija, un poquito más alicaído por las elevadas tasas que hemos visto en Estados Unidos en el último tiempo. Y mirando los mercados, acá llama la atención algo muy importante que lo hemos traído a colación en visiones semanales anteriores, que es el gran impulso que ha tenido Corea del Sur en los últimos 2 años. Acá tenemos el retorno total de todos los mercados en el mundo, medido en dólares, en los últimos 2 años. Sur Corea, Corea del Sur, rentando un 270%, Perú casi 130% y Taiwán un 115%. ¿Qué pasa en estos mercados? Los tres primeros, principalmente Corea del Sur y Taiwán, muy influenciados por lo que han sido los semiconductores. En Corea del Sur con Samsung, en Taiwán con Taiwan Semiconductors. Son empresas que le han pegado muy bien a estos mercados asociado a todo lo que ha sido el boom de la inteligencia artificial. En general hemos tenido un muy buen desempeño en todos los mercados, si se dan cuenta prácticamente todo en verde. Los únicos que caen son Arabia Saudita, India e Indonesia en estos últimos 2 años. Y Estados Unidos rentando un 31% en los últimos 2 años, una buena rentabilidad, muy similar a las rentabilidades históricas, estabilidad por el lado de Estados Unidos, pero menores retornos que en el resto del mundo. Y ahí destaca, por ejemplo, los mercados emergentes que rentan un 62% en los últimos 2 años, un Brasil que renta un 70%, un Chile que renta un 67% e incluso Europa, que venía muy mal en los últimos años, rentando un 52%. Así que esto da cuenta de por qué también es importante la diversificación muchas veces. A Estados Unidos le ha ido muy bien en los últimos años, pero en lo más reciente a otros mercados le ha ido mucho mejor que a Estados Unidos. Y acá tenemos un nuevo gráfico que traemos a colación, que es el gráfico del ETF de semiconductores, el famoso SOX, que ha caído bastante, desde niveles de 650 puntos a 500. Una caída relevante que lo lleva ya a un mercado, entre comillas, bajista, que suele decirse cuando un mercado cae más de un 20%, pero sin duda, a partir de los movimientos del último tiempo, tenemos una corrección natural, sana, que es natural que se dé después de un impulso tan fuerte como el que hemos vivido en el sector de semiconductores asociado a la inteligencia artificial. Y eso ha arrastrado al Nasdaq 100 a que se va a la parte inferior de este último rango. Hoy en día soporte importante en los 28.500 puntos. Y ese nivel importante de los 28.500 puntos es el soporte de un rango lateral hasta los 30.800. Así que hasta ahora no pasa mucho porque estamos en esta lateralización después del fuerte impulso, pero hay que ponerle atención a ese nivel, más aún cuando estamos en temporada de resultados y algunas empresas tecnológicas pueden tener un gran impacto en este mercado. Si llegara a romper los 28.500, podemos tener una caída importante a los máximos anteriores, que está ya más cercano a los 26.500 puntos. En el caso del S&P 500, como es un índice más diversificado, en donde pesan mucho las tecnológicas, pero también tiene muchas otras industrias, otros sectores, está más fuerte. Y ahí ha compensado un poquito los otros sectores, las otras acciones que han permitido mantener al S&P 500 más fuerte a pesar de la caída de las tecnológicas. Y miramos el mercado de China, que hemos estado siempre observando de cerca, con ese soporte tan importante en los 50 puntos y fracción, se sigue recuperando, ahí está luchando con ese nivel, todavía sobre ese soporte, así que mientras se mantenga sobre este nivel de 50, 50, 50 más o menos, 50, 60 puntos, ese nivel de soporte va a sostener al mercado de China en esta corrección que ha vivido ya durante varios meses. Y pasamos a analizar a los mercados emergentes, que lo hemos traído varias veces a colación y hemos mencionado lo que pasa en este ETF, el EEM, que en este caso estamos viviendo una corrección importante, y esta corrección hoy en día no es tan atribuible a China o a India, que son los mercados más importantes históricamente de los mercados emergentes, sino que si miramos hoy día al ETF de mercados emergentes, tenemos ahí a Corea del Sur y a Taiwán. Y por lo tanto, este gran impulso que han vivido los mercados emergentes en el último tiempo, a pesar de la caída de China, no ha sido un freno para que este ETF suba por el hecho de que acá se ha beneficiado de los semiconductores, de la inteligencia artificial,
con Taiwán y con Corea del Sur. Así que por eso es que hemos visto este repunte tan fuerte en los últimos meses de los mercados emergentes como un conjunto. Ahora, la corrección también se asocia a esta corrección que están viviendo los semiconductores. Y acá está la distribución de este ETF de mercado emergente, en donde el 26,4% es Taiwán y en tercer lugar, con 20,54% Corea del Sur. Históricamente China e India pesaban mucho, pero con el salto que se ha pegado a la inteligencia artificial y estas empresas de estos mercados como Taiwán y Corea del Sur, hemos visto que se ha equilibrado este ETF y ahí tenemos los cuatro principales players. De hecho, mirando el quinto, que es Brasil, 4%, muy lejos de los otros mercados. Así que ahí está el gran impacto que ha tenido los mercados emergentes en el último tiempo, también asociado a la inteligencia artificial. Y precisamente mirando el Kospi, que es el índice de Corea del Sur, vemos que alcanza la media móvil de 100 periodos en esta última corrección, soporte importante, y también hemos visto una volatilidad enorme. Ha subido mucho la volatilidad en el Kospi, con jornadas subiendo un 7, un 8%, cayendo un 8, un 9%, mucha volatilidad, lo cual también se le ha atribuido a este mercado mucha especulación, y por lo tanto eso también no es tan deseable, y eso ha tenido su impacto sin duda en las variaciones de precio que ha tenido este mercado y el impacto que ha tenido en otros índices. Y pasando a los gráficos que miramos habitualmente, como Europa, muy estable, cercano a máximos, no hay muchos cambios ahí. Lo mismo pasa con el ACWI, el All Country World Index, que agrupa a todas las acciones del mundo, que también muestra una situación bastante lateral, muy similar a lo que se está viviendo hoy día en el S&P 500, no cambia mucho tampoco la situación ahí. Y tenemos al oro, que está en un piso importante, cercano a los $4.000, sigue la presión a la baja, al igual que en la plata, que también está muy cercano a este piso, en los $57, así que acá tampoco cambia mucho la situación y se mantiene la presión por la ventaja que hoy día tiene los bonos del Tesoro de Estados Unidos como activo refugio por las tasas que están más altas. Ese ha sido el gran impacto que ha tenido en el oro y en la plata, que se han visto debilitados en las últimas semanas, últimos meses. Y el Bitcoin tampoco cambia mucho la situación, muy pegadito a los $60.000. Poco a poco se sigue estabilizando y sigue ahí queriendo repuntar, pero todavía no hay una tranquilidad absoluta en donde veamos que las tasas no vayan a subir y, por ejemplo, siga existiendo el dinero barato, que eso es un factor que le influye mucho al Bitcoin para eventualmente tener un nuevo rally al alza. Y de esta forma aterrizamos en Chile y tenemos algunas novedades importantes, como la aprobación en el Senado de la mega reforma pasa a la Cámara de Diputados, que es el tercer trámite legislativo, así que sigue avanzando. Yo creo que acá, más allá del debate, de las discusiones y de la política que siempre se da en torno a estas discusiones y grandes mensajes grandilocuentes respecto a si es bueno para uno, malo para otro, yo creo que el hecho de que se apruebe esta ley y al pasar al tercer trámite va muy avanzado y probablemente se apruebe esta ley, debería ser algo muy bueno para la inversión a mediano plazo en Chile. Y eso es precisamente lo que conecto con este gráfico, que es cómo ha bajado la producción de cobre en Chile. Por eso es que hemos tenido IMACEX tan malos en los últimos meses, porque la actividad económica depende mucho del cobre, de la industria, y eso se ha visto perjudicado en los últimos años porque no han habido nuevas inversiones. Y eso es un factor muy importante para que Chile vuelva a crecer no solamente un 2%, sino que volvamos a un 3 o un 4%, que eso depende mucho de la minería, que siempre seguimos siendo muy dependientes de este gran sector económico. Así que este es un factor que debería cambiar en el futuro, teniendo en cuenta el hecho de que la producción va a la baja, se tiene que recuperar esa producción y por lo tanto para eso se requiere inversión. Y en cuanto a la aprobación presidencial, hay dos factores importantes la última semana que han impactado: los temporales, que sin duda han sido muy, muy fuertes y han afectado mayormente a la cuarta región. Eso también va a tener sin duda algún impacto económico en el futuro, así que se estará analizando también eso que está pasando en este momento y que ya finalmente el fenómeno del Niño está impactando en las lluvias y a diferentes regiones, mayormente la cuarta región, y también el hecho de esta mega reforma que se aprueba, así que ahí mejora un poquito la aprobación presidencial hoy día de José Antonio Kast a un 39% respecto al 38% de la semana pasada, pero no sigue muy favorable, esto se mantiene estable en las últimas semanas, así que no hay grandes cambios por acá. Y
Pasando al comportamiento del dólar, tenemos a un dólar index que se mantiene sobre los 100 puntos y ahí tenemos una presión al alza que sigue vigente. En la medida que se mantenga sobre estos 100 puntos, solamente podríamos descansar en que el dólar se vuelva a debilitar si es que cayera bajo estos 100 puntos, pero se mantiene firme. Y el dólar cerró la semana pasada en 9.33, 9.34, sigue por ahí, y este gráfico se mantiene bastante estable, cercano a estos niveles de techo de resistencia a los 9.40. Estamos en una lateralización importante, grande, entre los 8.80, 9.40 por arriba. Hicimos una actualización de la visión del dólar la semana pasada, así que los invitamos a que vean ese video precisamente en nuestro canal de YouTube. Y algo que también trajimos a colación en ese video y que volvemos a reiterar acá es cómo está el flujo institucional extranjero, en donde hemos visto grandes compras de dólares en Chile por parte de los extranjeros, que es la línea azul, y eso va muy de la mano también con el impulso que ha visto la línea amarilla, que es el precio del dólar. Así que ahí hay un factor que es muy importante, que ha impactado en esta alza reciente del dólar, y lo que ha ocurrido en otras ocasiones también es que si se revierte este interés por el dólar en Chile por los extranjeros, también puede venir ahí un factor en contra que fortalezca el peso chileno. Así que este es un tema importante que cada cierto tiempo vamos monitoreando y que ha tenido impacto en el último tiempo en el dólar. Mirando el comportamiento del cobre, no hay grandes cambios, se mantiene en esta parte intermedia del gran canal lateral entre los $6 y los 6,7, 6,33 es hoy día la parte intermedia en donde se mantiene el cobre en las últimas semanas. Y mirando el comportamiento de la bolsa chilena, aquí está ya actualizado el gráfico de Investing que se había roto, se había echado a perder el gráfico de Investing del IPSA, y nos mantenemos más o menos estables. En las últimas semanas se ha mantenido el IPSA cercano a los 10.800, 11.000 puntos en las últimas semanas, acotándose ese rango de negociación para ver por dónde explota, si volvemos a buscar máximos o si viene una corrección un poco mayor, que es exactamente lo mismo que estamos observando en el ETF de Chile, hoy día en la parte baja de este triángulo, y muy similar a lo que hemos visto comparado con Brasil, en que también sigue en la parte baja de esta directriz alcista que hemos estado observando en las últimas semanas de manera reiterada y en donde no ha cambiado mucho esta situación. Ambos mercados vivieron una corrección importante en los últimos meses y estamos precisamente en la parte baja en los soportes de estas directrices alcistas. Y mirando el comportamiento de los multifondos, una semana negativa, no tan negativa como otras, pero de todas formas sigue la debilidad del multifondo E, particularmente en julio, cayendo casi un 1,8%, el multifondo C cayendo un 1,2% y el multifondo A mejor que el resto, cayendo un 0,6%. Sigue esta situación que se ha mantenido durante ya varias semanas, en donde los fondos más accionarios, más cargados a la renta variable, han tenido mejor desempeño en lo que va del año. Y teniendo todo esto en cuenta, ¿qué podemos esperar? ¿Qué miramos de cara al futuro? Esta semana no tendremos noticias económicas relevantes desde Estados Unidos, así que una semana más tranquila desde el ámbito económico. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en lo que son los resultados corporativos. Y ahí tenemos a Tesla y Google, que serán las empresas más importantes que entregan esta semana. Ahora se suma Intel por todo lo que tiene que ver con el mundo de los semiconductores, y también existen ya bastante lleno este tablero de empresas que entregarán sus resultados, con grandes empresas como Halliburton, ligada al mundo de la energía, del petróleo, IBM, 3M, Nokia, Verizon, etcétera. Muchas empresas que ya entregan sus resultados esta semana, así que ya se empieza a tener una visión más clara de si se confirman los elevados resultados que se esperan para este trimestre respecto al año pasado. Y la gran preocupación, la gran incógnita es cómo sigue la inversión en IA, cómo sigue la inversión en inteligencia artificial y cómo esto le va a pegar a las grandes corporaciones norteamericanas y del mundo ligadas a la IA, en donde el free cash flow, es decir, el flujo de caja libre, la plata con la que se quedan al final en el saldo de la cuenta corriente de las empresas, se ve perjudicado con todas estas inversiones. Ese es un gran desafío por el hecho de que si estas inversiones van a rentar o no en el futuro. Esa es la gran incógnita. ¿Se va a gastar mucha plata? Sí. Ahora, ¿va a rendir los frutos esta plata invertida? No lo sabemos. Todos esperamos que sí, por algo lo hacen las empresas, evidentemente, pero ahí está la gran incógnita de una presión en los flujos de cara al futuro para las grandes escaladoras, como se les dice hoy día a las grandes empresas que han crecido mucho en los últimos años. Y en cuanto a los ratios, volvemos a insistir en el ratio de Robert Shiller, el
el CAPE de Chile, que sigue estando en niveles muy altos. De todas formas, acá yo creo que ha perdido un poquito de importancia este indicador porque toma en cuenta las utilidades de los últimos 10 años y hoy día con un mundo tecnológico muy fuerte que crece a tasas muy altas año a año, cambia un poquito la mirada respecto a esto. Y en ese sentido, mirando las valuaciones, hoy día podríamos decir que no está todo caro. Estamos en niveles altos de valorizaciones, pero estamos en la parte alta, no exagerada. Y ahí tenemos en el Nasdaq 100 a 25, ratio precio-utilidad 25, cuando la media es 20, y el S&P 500 está en 20, cuando la media es 17, 18. Entonces, ¿estamos con valorizaciones altas? Sí, y eso se responde a las utilidades altas que se esperan de cara al futuro. Así que por eso la gran incógnita es, ¿se van a confirmar estas grandes utilidades en los próximos meses? Esa es la gran incógnita. Y si es que eso no resulta, no se cumple, evidentemente podría venir el temor, más aún cuando hoy día hay más necesidades de flujo de cara al futuro por estas grandes inversiones que están haciendo las grandes tecnológicas. Entonces, para resumir, las implicancias para tus inversiones. Esta semana destacan los resultados de Tesla y Google. Vamos a estar atentos a lo que pase con esos resultados y todos los resultados corporativos en Estados Unidos. Tendremos una pausa en las cifras económicas de Estados Unidos, así que por ahí probablemente no tengamos grandes novedades tampoco en las expectativas de lo que va a pasar con las tasas en el futuro. Y seguimos observando cómo evoluciona la tensión en Medio Oriente, que es la noticia negativa de las últimas semanas, y la euforia sobre la IA, que ha sido la noticia positiva en el último tiempo. Así que esos dos temas siguen estando muy presentes y hacen de contrapeso precisamente en las últimas semanas. Así que volveremos a ver máximos o seguirá la pausa en los mercados. Es la gran pregunta que nos hemos hecho en las últimas semanas y seguimos ahí en lateralización durante ya 3, 4 semanas, incluso un poquito más, en donde los mercados se quedaron estables, quietos, a la espera de que mande en las noticias, en las cifras, en la evolución futura de los mercados. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. Acá te esperamos en Patrimony, el link en la descripción para una reunión gratuita. Que estén muy bien, nos vemos en otro video. Chao, chao.